voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Buena mañana para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 60 minutos que ya se han iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico-técnico, Pablo Duarte nos pone al aire, desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en Radio Hermes y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Y podés hacerlo en forma directa, entonces ya estás con nosotros, estás en www.radiohermes.com. O tal vez decidas hacerlo en forma diferida y ahí entonces se redobla la magia porque tenés todo el tiempo, al menos el tuyo, y ahí podés decidir vernos y escucharnos en YouTube, o podés hacerlo en Spotify o en Twitch, o me olvido de algo. Bueno, no importa, en todas las opciones que tenemos para que puedas disfrutarnos. Te voy a pedir un favor, estos son nuestros números de teléfono, 11 56 47 23 46 o 4305 3303. Si tenés necesidad de conversar con nosotros, no lo dudes, comunícate. También podés hacerlo a través de nuestros mails, que no existe @yahoo.com.ar o radiohermesweb@gmail.com. La Escuela de Psicoanálisis del Borda fue fundada en 1989 por José Grandinetti, sitio de formación psicoanalítica destinado a todos aquellos interesados en la conceptualización del psicoanálisis y en la experiencia analítica del inconsciente. La Escuela de Psicoanálisis del Borda tiene entre sus rasgos singulares el hecho de haber sido fundada y de funcionar en una institución pública, como lo es el Hospital Borda, y en articulación con el Servicio de Psicología Clínica, Atención Psicoanalítica de las Crisis. En ellas se lleva a cabo diversas actividades de formación en psicoanálisis y cuenta con la declaración de beneplácito 690-2018 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy
sábado 23 de julio, la licenciada Alejandra Primi y la licenciada Ana Rickert, ¿está bien? Perfecto. Continuando con el ciclo de encuentros de 7 programas especiales, un sábado por mes a las 11 horas, nos traen su columna Entre textos, entre texturas, urdimbres. Un espacio de conversación atravesado por la pregunta ¿por qué el psicoanálisis aún? En este segundo encuentro, Freud neurólogo, Freud psicoanalista. No debemos olvidar, habría que decirlo así, que en Freud el planteo ético es estructura de la teoría. Oscar Mazota. Alejandra Primi, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista, es analista miembro de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. En la actualidad es miembro del cártel de dirección de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. Ana Rickert, licenciada en Psicología, es psicóloga en planta en el Servicio de Psicología Clínica del Hospital Borda. Docente universitaria en la Universidad Nacional de José C. Paz, psicoanalista miembro de la Escuela de Psicoanálisis del Borda. Bienvenidas, ya llegó este segundo encuentro. Por suerte. Buenos días. Hola. Ya los micrófonos son todos de ustedes. Hoy vamos a tener una entrega diferente a la del sábado anterior, no anterior en la semana pasada, sino al del mes de junio. Y es diferente, pero sigue relacionándose, por lo que veo, continúa ese tema central de la columna. Sí, es así. Nos gustaría en un primer momento pasar nuestros avisos. Me parece perfecto. Sí. Pasen avisos nomás. Y después nos adentramos en el tema, así como vos lo estás proponiendo, que está muy, muy bueno esta propuesta que haces. Pero está bueno contarles un poco a todos los oyentes, a quienes nos están escuchando, que como vos bien comentaste recién, la Escuela de Psicoanálisis del Borda está en relación con el servicio de atención clínica de las crisis. En la Escuela de Psicoanálisis, que es esta escuela que viene trabajando con la formación de los analistas, tenemos algunas actividades que querríamos compartir con quienes nos escuchan, porque bueno, siempre están abiertos para sí. Quien quiera participar. Bueno, y ahora que es el momento de los avisos, les cuento. Si ustedes tienen para compartir desde Radio Hermes y desde Hechos de Palabra este tipo de información, con flyers, con lo que sea, ustedes nos lo aproximan, y más allá del programa que estamos haciendo en Hechos de Palabra, lo podemos difundir, ¿por qué no? Muchas gracias. Gracias por esa posibilidad, sí. Claro que sí, pero justamente porque se trata de... esta es una institución, Radio Hermes, y las instituciones, sobre todo de la zona, está muy bueno que podamos difundir los servicios del Borda, por ejemplo, porque no es habitual que se difundan estas cosas. No, totalmente. Por eso también la alegría que tenemos nosotros de que ustedes estén aquí haciendo esto. Para nosotras también es una alegría. Es una posibilidad de pensar a lo público y a las instituciones públicas en este entramado comunitario y social, ¿no? Sobre todo el pensar al Hospital Borda, ¿no? O quienes estamos en relación con él, no es algo habitual y común, ¿no? Que se nos escuche en estos espacios en donde prima el hecho de la palabra, de darle lugar a estos hechos de palabra, ¿no? Me parece que está bueno esta combinación, esta articulación,
porque es la dirección que la Escuela de Psicoanálisis, el Servicio de Psicología Clínica en una institución tradicionalmente cerrada, ¿no? Pretende esta apertura y esta posibilidad de articularnos y ponernos en relación con la comunidad. Así que me parece que esto también es una forma de darle curso a lo que es nuestra dirección y nuestra lógica de trabajo en relación al psicoanálisis, y al psicoanálisis en relación a lo que entendemos por lo que puede ser la posibilidad de darle lugar a una situación de crisis, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno. Como esta idea de hospital, ¿no? Que viene muy ligada, más allá de la ley de salud mental, la nueva ley de salud mental, que viene tan ligada al encierro. Claro. ¿No? Entonces esto que dice Ana es esta posibilidad de pensar que desde el hospital se pueden ejercer estas posibilidades de apertura y de entramado con la comunidad. Claro. Así que muchísimas gracias. Sí, vamos a mandarte cuando los flyers o las distintas formas que tenemos de invitar a algunas actividades que voy a nombrar de la escuela, que tienen que ver en principio con un seminario que se llama Del Borde, que tiene esta característica del borde, que un poco viene a cuenta con esta lógica que Ana plantea, que es esta posibilidad de estar en una escuela de psicoanálisis casi bordeando este interior y exterior como una banda de Moebius, decimos nosotros, que es esta posibilidad de torsión entre el adentro y el afuera. Ahí tenemos este seminario del borde en el cual estamos en este tiempo leyendo un seminario de Jacques Lacan, que es el seminario de El deseo y su interpretación. Bueno, ahí van a poder encontrarse con estas lecturas a la letra que intentamos hacer y que se vienen realizando a partir de pequeños grupos que se llaman o que tienen una denominación de cártel, que más adelante vamos a poder hablar de estos términos que por ahí son más psicoanalíticos, pero que en definitiva tiene que ver con una asociación de psicoanalistas leyendo a la letra. Después vemos de qué se trata eso más adelante. Sí, seguirán profundizando. Claro, Nos quedan ya 5 encuentros. Y ese seminario se dicta los sábados. Ahora estamos en un periodo de receso. Iniciamos el sábado 13 de agosto. Y también tenemos una actividad que tiene que ver con la sección clínica, una actividad realmente muy interesante que se viene dando y la verdad es que estamos muy contentos como se viene planteando la actividad. Es presencial, la actividad tiene que ver con un nombre muy interesante que se llama Agitando Conceptos, donde se presenta un caso clínico y se intenta a partir de esa propuesta pensar algunos conceptos que tienen que ver con la dirección de nuestra práctica. Eso se hace los últimos jueves de cada mes, así que también vamos a mandarles a ustedes lo que sería la difusión a partir de la escuela y se verá, son los últimos jueves de 12:30 a 14 horas. Y es una actividad, como dije anteriormente, presencial, entonces está limitada en cuanto a la cantidad de personas, pero siempre hay un recambio, porque bueno, a veces se puede continuar, otras veces no, claro. Así que en principio esas dos actividades, y va a haber algunas otras sorpresas para este segundo encuentro. Bueno, lo que sí, para quienes por ahí no toman nota en este momento, ¿no? Está la página web de la escuela, que es www.epborda.com.ar. Tenemos Instagram y Facebook, ahí también pueden encontrar esa información y también información sobre estas actividades que Alejandra estuvo comentando, bien para saber las fechas, los horarios, las temáticas y los modos de inscripción. Y también en la página de la escuela tienen brevemente
descripto lo que es nuestra dirección de trabajo, lo que son nuestros modos, y esto, como decía, nuestros modos de asociarnos, los psicoanalistas, para continuar una y otra vez, seguir pensando el psicoanálisis, ¿no? Entonces, para estas informaciones pueden remitirse a la página de la escuela para encontrar allí más en detalle todo esto que Ale les fue comentando. Sí, perfecto. Aparte está muy bien hecha. Yo ya me metí está en muy la bien. página de ustedes. Tenemos que estamos en un es periodo modesta, pero bueno. sí, es modesta, estamos en un periodo de intento de renovación, pero bueno, esas cosas nos llevan tiempo, pero sí, es modesta, pero viene siendo muy utilizada casi como la puerta de entrada, y todos los compañeros que se dedican a la inscripción y a la difusión vienen trabajando sistemáticamente para sostenerlo. Claro que sí. Y todo es trabajo y hecho con amor. Sí, trabajo y trabajo psíquico. Claro. ¿no? Sí. Bueno, ahí ya no me meto. Sí, ¿por qué no? Sí, me meto No sé. haciendo, pero no tengo por ahí. No, pero me pareció que la palabra trabajo, cuando la trajiste así, de esa forma, en relación a cierta disposición y también al amor, me parece que son dos cosas de las que hoy creo que vamos a hablar a partir de pensar a Freud como médico y Freud como psicoanalista. Y creo que esa idea del trabajo en relación al amor, uno podríamos decir al eros, viene siendo siempre un timón para poder seguir, como dice Ana, pensando una y otra vez y cada vez de qué se trata el psicoanálisis. Qué lindo. Y a esto viene esta posibilidad de aún hoy, ¿no?, pensar el psicoanálisis, cuando desde sus inicios fue cuestionado, ¿no?, y prácticamente decretada su defunción, ¿no? Y hoy también, sobre todo con este objetivo, este objeto de ser el psicoanálisis, que queda el psicoanálisis fuera de lo que son las evidencias científicas, ¿no? Y también es como un punto, digámoslo así, de ataque, ¿no? Hoy desde otras disciplinas científicas, incluso psicológicas, en relación a que el psicoanálisis termina siendo más o menos una charlatanería, como se la pensaba en sus principios, muy asociado a esto de show, de fenómenos, cuando se presentaban los shows hipnóticos, ¿no? Y termina, ¿no? Lo retomamos así porque decíamos con Alejandra, no nos quedamos en la historia o en plantear una sucesión cronológica de hechos, sino que actualizamos eso que a Freud le ocurrió en sus inicios y nos encontramos hoy en nuestra contemporaneidad, estando en un contexto en donde los planteos no dejan de ser similares en sus estructuras a los que se les hicieron a Freud en su momento y a los que Freud se hacía también frente a estas exigencias que venían del mundo científico y la sociedad científica en la que él se movía, esa Viena de fines del 1800, en donde... Encima él formaba parte porque era médico y era neurólogo. Exactamente, pero siempre en este lugar de borde. Sí, nunca terminó como de meterse, y eso me parece que fue lo que propició en Freud esta posibilidad de empezar a transitar otros caminos. Claro. Él siempre estuvo bastante incómodo como médico, no podemos decir, no terminaba de encajar en esta sociedad científica. En un texto que es La cura por el espíritu de Stefan Zweig, Stefan Zweig nos marca que Freud en realidad nunca estuvo muy a gusto siendo médico. Y que en realidad cuando él hablaba de esa etapa, decía que lo que él más sentía y lo que sí a él le gustaba era este afán de saber. Me parece que ahí hay ya una posición, ¿no?, como para tener en cuenta, que es esto de ese afán de saber, ese deseo de saber, trascendía un poco esta lógica
mecanicista y anatómica de la época. Claro. ¿No? Porque él sí estudió, le costó bastante terminar la carrera. Sí, ¿no? Y era también en donde había todo un contexto familiar en relación a las expectativas que se tenían para con él, ¿no? Entonces era como el privilegiado de la familia que podía acceder a un estudio superior, universitario. Entonces había ahí muchos ideales a los que había que responder. Entonces también, ¿no? Esta posibilidad que él se da de encontrarse, digamos así, con esta incomodidad que fue facilitadora para empezar a meterse en este mundo de curiosidad en un principio, ¿no? Cuando escuchaba o le llegaban estas noticias acerca de la hipnosis, de ciertos tratamientos que con los que se abordaba la histeria, ¿no? Esa curiosidad, ese deseo de saber, ¿no? Ahí fue el motor de Freud. No el prestigio médico, la posibilidad de formar parte importante dentro de la comunidad médica de su época. Incluso le fue siempre muy retaseado el tema de su lugar como docente, siempre tuvo obstáculos para ello. Nunca estaba cómodo en las funciones que se le adjudicaban a él dentro del Hospital General de Viena, por ejemplo. Esa inquietud, podemos decir, fue su motor, no claro, fue aquello que lo detuvo, lo inhibió. Y al mismo tiempo, él trabajando en el laboratorio con anatomistas importantes de Viena, era un hombre que tenía una capacidad de trabajo realmente que asombraba a quienes estaban con él. Por eso muchos de los anatomistas como Bruck, ¿no? que lo querían tomar como su colaborador, por esta capacidad de trabajo que Zweig también dice que era una capacidad diabólica de trabajo. ¿No? Porque después en la historia de él lo que se ve es esta constancia, estas horas, ¿no? 10, 12 horas de trabajo permanente en su consultorio, escuchando, escribiendo, una obra realmente maravillosa, una obra además que hablábamos con Ana que a veces cuesta que se lea esa obra, ¿no? A veces se cree que se ojean 2 o 3 cuestiones de la introducción, de la interpretación de los sueños o algo que tenga que ver... Con suerte la interpretación de los sueños. Ojalá, ¿no? Ojalá, ¿no? Que los que dicen que leyeron a Freud hayan leído la interpretación de los sueños. Sí, no viene por ese lado. Soy muy optimista. Creo que es al contrario, que son los últimos textos como para decir, bueno, ¿qué es el psicoanálisis? Una ojeada. Pero me parece que esto es lo que Lacan nos advierte cuando dice que es imprescindible leer a Freud, porque Freud es el acontecimiento, es decir, sus obras son el acontecimiento, y un acontecimiento tiene que ver con una posición discursiva, ¿no? Entonces me parece que esto de volver ahí, de volver a estos inicios, a este hombre que siendo tan capaz se daba cuenta que eso que estaba sucediendo en el laboratorio no terminaba de dar respuesta a lo que podemos llamar hoy el sufrimiento de la gente, el sufrimiento de las personas, ¿no? Sí. Y además estos intentos de Freud también, porque no era que, bueno, se desinteresaba, ¿no? Él siempre, durante toda su obra, estuvo interés por mantener el psicoanálisis en relación con la ciencia, con lo científico, ¿no? Claro. Entonces hablaba de la ciencia del psicoanálisis, ¿no? Pero habría que preguntarse ahí qué quería decir con esta ciencia, si era esta ciencia que se presentaba desde el positivismo, esta necesidad de lo universal, o esta ciencia del psicoanálisis precisamente era la ciencia de lo singular, ¿no? Entonces en ese punto Freud nunca dejó de lado su inquietud y su interés y de poner al psicoanálisis en relación con la ciencia, ¿no? Qué interesante esto que nos estás marcando a nosotros que estamos escuchando. Y cuando digo nosotros me refiero a quienes las están escuchando ustedes. Es imperdible todo lo que están diciendo. Esto de la singularidad desde la ciencia. Que dice tanto
no lo puedo transmitir, pero es como que se me abrió una ventanita, digamos. Y es que lo es más complejo de pensar, Claro. ¿no? La ciencia generaliza, Claro. universaliza, Claro. ¿no? Nos da pautas y normas y reglas universales. Entonces, el psicoanálisis en relación con la ciencia es eso. El psicoanálisis va en contra de estos parámetros universales de lo científico, de esto de todos estamos incluidos dentro de determinadas leyes que abarcan a este universal, ¿no? Entonces, este trabajo de ir de lo universal a lo particular y de lo particular a lo singular, ¿no? Me parece que ese es el trabajo psicoanalítico y el trabajo que hizo Freud, ¿no? Porque el laboratorio, cuando él estudiaba cómo se transmitía la electricidad en las anguilas, imagínate a alguien que está trabajando en un laboratorio experimentando con eso, cómo se le va ocurriendo estas otras cosas en relación a las enfermedades nerviosas, Tal como cual. se planteaban en ese Él momento. decía en su autobiografía que si bien estaba ahí haciendo estas investigaciones, histología, porque bueno, Freud se ha dedicado a la neuropatología en su primer momento, a él lo que le interesaban eran las relaciones humanas, decía, ¿no? Que la ciencia de la naturaleza iba por un lado, pero que a él, ¿no? Como que lo llevaba a eso. Y cómo es que él empieza, digamos, o intenta hacer algo con eso, ¿no? Porque nosotros podríamos pensar que, bueno, una vez que se recibe, él logra tener una beca, porque, como decía Ana, Freud viene de una familia judía que podríamos decir con muchos problemas económicos. En esa época, en esa Viena y en ese mundo, ¿no? Podríamos decir que los que accedían a las universidades y a esas formaciones culturales y académicas era la clase más acomodada de la sociedad, Claro. no las clases bajas. Tanto es así que la hermana de... Hay una anécdota, porque, bueno, le dan una beca a Freud para elige él ir a trabajar a Francia, la Salpêtrière, que era un lugar donde había, le llegaban a él oídos de que este hombre, este médico llamado Charcot, le daba un lugar a la histeria, es decir, y a la neurosis, un lugar distinto que el que se le daba en Viena. En Viena de eso no se quería saber nada y ahí parecía que algo se quería saber. Algo se hacía, No, algo se esto, hacía. ¿no? Eso- Digamos que la Salpêtrière, podríamos decir, en París es como pensar el manicomio en Buenos Aires, ¿no? Tal cual. Y por eso esta cercanía nuestra con la Salpêtrière en relación a nuestra geografía, ¿no? Total. No deja de ser el lugar donde, bueno, van a parar ahí a veces los descartes o los restos de lo que queda por fuera de nuestra comprensión racional. Entonces, en ese contexto, en ese territorio, ¿no? Charcot estaba haciendo todos estos ensayos y estos trabajos con las histerias. Vamos así, las Claro. histerias. Las histerias, Las sí. histerias. Porque aparece ahí también esta cuestión de las histerias son femeninas, siempre las padecen las mujeres. Freud empieza a escuchar que no es exclusividad del terreno femenino, entonces hay variedades en estas manifestaciones histéricas. Entonces toda esa variedad, todo ese múltiple universo de distintos, pongámoslo así, como fenómenos que aparecían, porque eran... Por eso decíamos, la hipnosis se presentaba muchas veces como una exhibición de circo, ¿no? Una cosa teatral. Y algo de ¿no? algo de eso sucedía en la Salpêtrière, ¿no? Sí, Algo de esto había de Charcot, de presentar estas manifestaciones o estos fenómenos, como se llamaban, histéricos, si bien, como vos decís, aparecen estos fenómenos en hombres, entonces eso es una de las cosas claves para Freud, porque bueno, histeria viene justamente de histerón, que es útero, y era una enfermedad que en principio en la Edad Media uno podría decir que estaba ligada a la brujería, a la casa de brujas, la histeria era
era considerada una brujería y lo que se hacía con eso era la hoguera, ¿no? Digamos, no Claro. estamos hablando de cosas Sí. absolutamente... me sale terrible la palabra, ¿no? Pero sí muy, muy... Sí, para pensar cómo históricamente también se fue dándole interpretaciones o lecturas a estas cuestiones del ámbito psíquico, estas cuestiones del alma, ¿no? Que no es el alma tal como la podemos entender desde la religión católica, ¿no? Sino es un alma que por ahí está más asociada, como pensaban los griegos, al alma, ¿no? Uh-huh. Pero sí que a todas estas expresiones, a todas estas manifestaciones que no tenían lugar dentro del universo de nuestra comprensión, terminaban en la Edad Media en la hoguera, en la época de Freud en estos manicomios, digo, y no deja de ser algo que sigue ocurriendo. Por eso decimos, bueno, Claro. no estamos haciendo No historia. habrá hogueras, pero más o menos. Bueno, Freud decía, ¿no? Cuando quemaron sus libros con la llegada del nazismo allá por Claro. 1930, ¿no? Dice, bueno, en otra época me hubiesen quemado a mí. Claro. ¿no? Y ahí quemado, Claro. ¿no? Con esa gran Se quema de mediatizó, libros, pero se quemaba. se quemaban, ¿no? Todas las ideas Se o los quería pensamientos que eran cuestionadores o interrogaban esto. Y que Claro. no respondían a cierta hegemonía, ¿no? Digamos, a un cierto poder hegemónico. Y que lo interrogaban, ¿no? Me parece que Totalmente. el estar ahí interrogando esto ya es preestablecido, esto que viene dado de una manera, ¿no? Me parece que esa también es la actualidad del psicoanálisis hoy dentro de nuestra contemporaneidad, ¿no? No dejar de generar este espacio de pregunta, este espacio de interrogación en la subjetividad de cada quien, de cada sujeto que decide y se aviene a eso, ¿no? Porque no es una decisión simple ni una cosa fácil, ¿no? Someterse a y además por un tiempo determinado, ¿no? A este mundo de generar allí donde había tal vez una certeza, una pregunta, y que esa pregunta quede instalada y que tenga su tiempo de labor y de trabajo. Que esa es la labor que hace el psicoanalista, Claro. y esa es la labor que hace el psiquismo también, ¿no? Claro, ese es el trabajo, psíquico. que hablábamos antes cuando te decía trabajo psíquico, ¿no? Y esto que estás marcando, Ana, que es, no se trata nuestro encuentro, nuestras conversaciones, de hacer un trabajo o de pensarlo desde un lugar histórico, porque, bueno, la historia también tiene cierto engaño, ¿no? Sino de poder escuchar cómo esa misma lógica que en algún momento determinó la invención del psicoanálisis en Freud, es una lógica que vuelve, que retorna cada vez en cada análisis o en cada análisis que va surgiendo junto con el analista, ¿no? Digamos que hay algo ahí que tiene que ver más con una cuestión lógica, casi diría que es una dialéctica, este hecho de volver, de retornar a las obras para volver y para de alguna manera escuchar un porvenir, porque esta sería la dialéctica, la misma lógica que nos lleva a poder interrogar esa singularidad, porque justamente cuando hablamos de la ciencia como un absoluto general, el psicoanálisis va a la contra de eso, el poder decir o poder escuchar esos decires, que es lo que de alguna manera Freud se va apartando de estas escenografías de Charcot, inclusive de la histeria, de la hipnosis como método, en cuanto empieza a poder dar lugar a escuchar, es decir, a cambiar la lógica médica. Claro. Porque el médico era quien le decía al paciente lo que tenía que hacer. Cambiar la forma de relación con el otro. Es muy claro, qué bien que lo están contando, porque mientras transcurría la conversación, yo las escuchaba y me quedaba pensando en lo singular, en lo que sigue ocurriendo
que ya no se da a lo mejor, por ejemplo, la Argentina es un lugar que sabido es en donde más psicoanálisis se desarrolla, ¿no? O Es uno de los lugares. uno de sí, los, sí. pero en América es el primero, me parece, o uno de los primeros que desarrolla. México también, Brasil. México, Brasil. ¿no? Y contradictoriamente también hay una resistencia. No uso las palabras que usan ustedes, es las que tengo yo para decir, pero hay una resistencia para el análisis, aun cuando uno está, me acordé de mí haciendo análisis, ¿no? Y ese tiempo en que no salía palabra, ¿no? Y estar ahí, y yo mientras tanto, pero sí, se sigue trabajando, esa cabecita sigue trabajando, y la del que está escuchando y acompañando también sigue trabajando, Es que ¿no? Y estaba pensando en eso. ¿Eso va a ser así siempre? ¿Va a haber esa resistencia o no? Yo creo que es No una se resistencia sabe, ¿no? estructural, me parece que en ese punto no. O sea, que tiene un peso eso. Es sobre cada quien. la resistencia del discurso. El discurso tiene esa resistencia, ¿no? Resistencia en el sentido de que no hay palabra que pueda decir todo. Claro. Entonces, en ese punto siempre va a existir en el terreno de lo discursivo esa tensión, esa resistencia, ¿no? Sí, sí. No una resistencia como decir, bueno, me opongo a, ¿no? Claro. Que son... Es Existen otra. esas resistencias Sí, también, ¿no? existe. Pero hablamos de estas, No sé de qué se trata, y me pero parece me que opongo. sí, que también, ¿no? Sí. Y Freud cuando planteaba las resistencias, porque Con eso se encuentra. con eso se encuentra, ¿no? ¿no? Y no deja de asociarla con la transferencia, Claro. ¿no? Es decir, que esa resistencia, y esto que vos decís, ¿no? Cómo soportar por ahí tiempos y tiempos en donde a veces no se puede decir ninguna palabra, ¿no? Precisamente porque es el dispositivo de la transferencia, ese marco, ¿no? Que da soporte a eso. Claro. Eso por ahí en otras circunstancias, en otro contexto, en otra disposición, en otras disposiciones, sería intolerable, Claro. ¿no? Entonces me parece que ahí también no es solamente, el ir y hablar y, y a veces no sale palabra, entonces, ¿qué pasa? Tiempo perdido, tengo que pagar la sesión si no dije nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Soldado que huye sirve para otra guerra. Que me parece que son las preguntas que no dejan de aparecer, ¿no? Y que responden a una lógica, Claro. ¿no? Claro. Entonces, esto con lo que Freud se encuentra, y con lo que Freud se encuentra y con lo que Freud se dispone a escuchar, ¿no? Porque son las dos cosas, porque son... ahí es donde estaba intentando ubicar esta torsión de Freud, ¿no? Porque si bien él escucha esto y va a trabajar con Charcot, se da cuenta al principio que no es uno más de los extranjeros que van a hacer la beca. Entonces Freud, que era muy hábil, capaz, hoy diríamos que es un pillo, era bueno haciendo relaciones públicas. claro, se entera que a Charcot se fue quien era el traductor de sus trabajos en alemán. Entonces él se ofrece a hacer esa traducción y recién ahí entra en contacto con él y se mete en la cocina del asunto, ¿no? Porque estaba como muy por fuera. Digo, esto también tiene que ver con esta disposición, ¿no? a trabajar, al trabajo, porque estas formas de poder escuchar ahí, ver de qué se trata, y queda, si bien hubo mucha crítica en cuanto a su relación con Charcot, realmente Freud se da cuenta enseguida que eso no va. Pero se va como con unos datos que le siguen dando vueltas en la cabeza, ¿no? A él. Claro. En principio, esto suponer o empezar a pensar que allí hay otra dimensión que no es la dimensión consciente, que en esa dimensión, después Freud lo conceptualiza como inconsciente, en ese momento podemos decir no consciente, pasan cosas, podemos también decir, ¿no? Pasan cosas. Ahí la palabra tiene lugar y que esa palabra es eficaz en
esta zona no consciente en donde se producía todo el efecto hipnótico, ¿no? Entonces son esos datos que Freud saca para, digamos, su cosecha. Claro. Sí, vos hablaste, Ana, de un texto que él escribe, que es el tratamiento del alma. Seele, en alemán es alma y psiqui, ¿no? Uh-huh. Psiqui. Y él ahí dice algo muy interesante que creo que viene a la cuenta de estas cosas que fue encontrando una vez que se formó, que fue a buscar estas cosas por fuera de Viena. Habla de que la palabra es un ensalmo, ¿no? Y habla de la palabra ensalmo en el sentido de un apalabrar. A mí me interesó muchísimo en ese texto esta palabra de apalabrar, ¿no? Cómo después él va a ir deslindando la palabra de quizás las formaciones de la palabra, ¿no? Cómo él va a ir ahí con este apalabrar, vamos a ver que quizás hay algo que no es palabra, pero que solamente puede aparecer a través de la palabra, ¿no? Digo, esto que ya está en 1889, creo que se escribe sí. El tratamiento del alma, digo, ya él empieza a tener esa estructura, esa lógica de la que hablaba Ana, que es la lógica que él va a seguir sosteniendo en su propia investigación, pero hay una lógica que ya se presenta desde un principio y que la puede escuchar. Ahora, ¿podríamos hacer una breve pausa? Ay, sí, sí. Bueno, ¿Cómo no? Entonces, vamos a la pausa.
Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra por www.radiohermes.com. Acabamos de escuchar Libertango, interpretado por su autor, Astor Piazzolla. Libertango fue publicado por primera vez en el año 1974. Existen innumerables interpretaciones que recrean el tema, incluidas las de su autor. Como ejemplo, la que capta y perdura en el audio que acabamos de escuchar. En el momento en que el tema se grabó por primera vez, tenía una duración de menos de 3 minutos. En este audio que acabamos de pasar, que fue registrado en 1977 durante una actuación que hizo Astor en Francia, dura más de 5 minutos. Ya, desde su título, expresó Piazzolla a una sociedad en transformación, la sociedad de la segunda mitad del siglo XX. Y Libertango es una aclamación por la libertad musical y por la creatividad. Lo nuevo que proponía la música de Piazzolla fue rechazado por los representantes de la tradición tanguera. Lo llegaron a llamar asesino del tango, entre otras cosas que le dijeron. Piazzolla no cedió en su espíritu creativo y logró finalmente que la crítica argentina valorara su obra. Libertango lo consagró en Europa y en el mundo. Esto es Hechos de Palabra. Estamos en compañía de las licenciadas Alejandra Primi y Ana Rickert, desarrollando su columna Entre textos, entre texturas, urdimbres, un espacio de conversación atravesado por la pregunta ¿por qué el psicoanálisis aún? En este segundo encuentro estamos viendo Freud, neurólogo, Freud, psicoanalista. Entonces, hemos disfrutado hasta aquí de esta conversación en donde nos estamos enterando de cosas muy interesantes como es la vida misma de Freud y cómo va apareciendo el psicoanálisis, ¿no? Cómo transcurre su vida y transcurre el psicoanálisis pareciera, ¿no? Y bueno, yo hice una breve interrupción en un momento en el que ustedes estaban contando estas cuestiones. Sí, pero es una interrupción que viene a cuenta, ¿no? Porque cuando elegimos este tema, cuando elegimos la obra de Astor, nos encontramos también con alguien que fue de alguna manera maltratado por su forma de ver y de escuchar y de creer en la música, ¿no? Su forma de relacionarse con la música. Y me parece que en este maltrato
algo parecido sucedió con Freud, y en donde Freud nunca fue a la discusión, digamos, es decir, nunca se presentó a discutir con sus adversarios, siempre siguió en su línea haciendo lo que él consideraba que era su descubrimiento y siguiendo investigando, es decir, que no se presentó a la disputa, sabiendo que, bueno, ha tenido y sigue teniendo, como Ana hoy contaba al principio, sigue habiendo sobre el psicoanálisis ese manto de desprestigio, ¿no? Que de desprestigio en relación a poder ocuparse del sufrimiento humano, ¿no? Claro. Me acordé de Astor cuando escuchaba esto, porque no es sin la antecedencia, y me parece que eso también es interesante. Creo que de alguna manera con Ana, hablando de Freud neurólogo y de Freud psicoanalista, es también ubicar que no se crea de la nada, ¿no? Ex nihilo, sino que la antecedencia es la posibilidad y es nuestra posibilidad de aún seguir pensando el psicoanálisis. Claro. Astor era muy jovencito y a él le encantaban las orquestas de tango. Entonces, su ídolo, digamos, ese ideal que nos atraviesa a todos y a todas, era Troilo. Entonces iba siempre a escucharlo, todas las noches iba a escuchar a Troilo, en la primera fila estaba él. La anécdota cuenta que un bandoneonista no pudo llegar a la función, y otro le dice a Troilo, acá hay un chico que viene siempre y sabe todo. Entonces lo llama Troilo, y efectivamente ese bandoneón tocó todos los temas de la orquesta. Es decir, que si bien él fue un innovador y fue contra él mismo, él venía de escuchar una música y de admirar el tango. Claro. Lo digo porque me parece que estas cosas también creo que debemos rescatar siempre la antecedencia, ¿no? Porque Claro, me parece en que todos los ámbitos de la vida. No es sin eso. no es sin eso. Nada es el presente sin eso que Exactamente, ocurrió. ¿no? Ujú. Es lo que antecede y lo que posibilita y lo que da los elementos para con eso armar algo nuevo. Claro. De ahí viene la creación, ¿no? Claro, Por eso claro. no es ex nihilo. Y Tal en cual. literatura Borges decía, por ejemplo, que nunca aparece nada nuevo, porque siempre los dolores, las penas, los intereses del ser humano van a ser los mismos. El tema está en ese momento en que uno se sienta a escribir, va a decir algo que seguramente va a ser diferente a lo que ya está dicho, pero que de ninguna manera se dice por primera vez. Tal cual. Exactamente. Exactamente. Y bueno, estábamos también en el otro bloque, habíamos estado conversando sobre las ofertas que tiene la Escuela de Psicoanálisis del Borda, que me parece a mí que son muy interesantes, que ya nos comprometimos a difundirlas. Y bueno, por ahí quedó algo más por contarnos. Sí, comentarles también que, como vos habías dicho al principio, la Escuela de Psicoanálisis está en articulación con el Servicio de Psicología Clínica del Hospital Borda, y para pasarles un poco información sobre el servicio para quienes estén atravesando una situación de crisis, y con esta particularidad o con este rasgo que definimos la crisis como un momento de vacilación propia, subjetiva de cada uno. Cada crisis es como vos lo planteabas en relación a la escritura, ¿no? Un texto singular y de cada padeciente, ¿no? El Servicio de Psicología Clínica ofrece atención psicoanalítica de las crisis, es un espacio abierto a la comunidad, es un servicio que funciona en el Hospital Borda, como es un servicio de atención pública, es obviamente gratuito,
y para aquellos que quieran hacer alguna consulta o tengan alguna inquietud, lo pueden hacer a los teléfonos 4360-6600 y de ahí al interno 401. Repetilos, Ana. 4360-6600, interno 401. O personalmente, el Hospital Borda se encuentra en el barrio de Barracas Constitución, también es ese borde límite entre estos barrios, en Ramón Carrillo 375. Es uno de los hospitales del sistema de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias, porque esta información es muy valiosa. Exactamente. Y la vamos a difundir más seguidito. Me parece muy bien. Nos quedan casi nada. Nos tenemos que ir. Tenemos que cerrar aquí el programa. Tenemos que hacerlo más largo. Nos quedaba una breve cartita una breve cartita, digo yo, una carta breve de Freud con su esposa, su novia en ese momento, sí. Marta Bernard. ¿Se podrá leer así, chiquitito? Vamos a preguntar al director de la radio. ¿Se puede leer? Son... Qué buena que es Radio Hermes. Esto no te lo permite nada. Gracias. Bueno. Trataremos de ser breve. Es una carta que Freud, o sea, la correspondencia tanto a Freud con Marta, que era su novia y después fue su esposa, con sus hijos, con sus interlocutores, es muy rica y allí precisamente también se encuentran los fundamentos del psicoanálisis. Esta es una carta que Freud le escribe, una de las tantas, a Marta en 1883. Dice: tu dulce carta de felicitación me sorprendió precisamente cuando me preguntaba por qué lado coger el método y qué hacer para mejorarlo. Está hablando de este método que iba armando, que iba pergeñando. ¿Qué hago? Trabajar más que nunca y sentirme mucho mejor. La mayoría de mi tiempo la dedico a escudriñar grandes montañas de papeles que leo en parte para mí y para el seminario médico. O estoy en el laboratorio donde mi método está actualmente en marcha con la mejor apariencia posible, aunque aún creo que necesita que le corrija algunas cosas. Todo mi estado mental posee una densa cualidad, algo muy parecido al sueño o al delirio. Quizás estas sean las condiciones más adecuadas para ayudarle a uno a llevar una prolongada separación. No podría decirte si todo esto resulta placentero o no, aunque es evidente que los sentimientos personales no poseen entonces ya demasiadas oportunidades para emerger a la superficie. El trabajo continuo actúa ya como un narcótico, pero como sabes, hace tiempo que buscaba algo que lograse sacarme de mi estado de excitabilidad. Ya lo logré. A veces me parece que las olas del mundo exterior, del gran mundo, no vienen a estrellarse contra mi puerta. Otras tengo que luchar contra la sensación de que soy un monje en su celda. Casos clínicos, teorías, diagnósticos y fórmulas que ocupan mis otras cavidades craneanas vacías y la medicina tomada globalmente está comenzando a hacerme familiar, a adquirir plasticidad. Y con tus cartas el mundo se torna de nuevo cálido, alegre y fácil de comprender. Mi dulce amada, no eres una alucinación ni tienes que ser objeto de una experimentación química. Todo esto no tiene nada que ver contigo. Espero que te encuentres maravillosamente bien y tu única torpeza fue el hacerte novia de un médico. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir. Les agradezco enormemente que hayas estado aquí, Ana, que hayas estado aquí, Alejandra. Es un placer escucharlas y bueno, nos metemos tanto en esta conversación que cuesta dejarla. Bueno, así volveremos a encontrarnos. Esa es el mes la próximo, un día sábado del mes próximo a las 11. Y tal vez, a lo mejor podemos agregar unos minutos más al programa. Bueno. Tomamos la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Pablo Duarte, por ponernos al aire y por todo tu asesoramiento técnico y artístico.
Un placer. Y gracias a vos por estar allí escuchándonos. Sí, muchas gracias. Hasta aquí compartimos voces y silencios, Cada vez hay más. música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz, hechos de palabra, idea y conducción Alicia Nigro.